causa de las desviaciones que se estaban presentando con relación al Hijo de Dios y a su encarnación. Y gracias a esas grandes verdades, hermanos, pero sobre todo al testimonio de primera mano de los apóstoles y en este caso de Juan, dejándonos registro testimonial en la infalible, inerrante, inspirada, bendita palabra de Dios, donde todo esto tiene su fundamento. Y él escribió y pudo decir, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Él fue manifestado, él, el que preexistía. Él es real. Dice Juan, yo lo vi, yo testifiqué. Ahí la palabra griega le vimos cara a cara. En griego es, le vimos directamente a los ojos. Él, el que preexistía. Vimos al Cristo directamente a los ojos. Y hermano, la iglesia confesaba y expresaba que lo que las escrituras enseñaban con relación a esta gran verdad de la encarnación. Y por estas verdades, hermanos, muchos han sacado desviaciones porque son muchas veces temas difíciles, profundos, hasta difíciles de explicar, pero Dios nos ha dejado lo necesario para entender con relación a la salvación y a este asunto. Hay cosas que parecen contradictorias, pero son verdades. Como dijo una vez alguien, aquel que es eterno, infinito, nace como hombre en el tiempo y en el espacio. Hermano, a través de la física se ha demostrado científicamente, y esto lo saben tanto ateos, agnósticos, deístas, teístas, que antes no existía el tiempo. Eso está, lo puede ver en internet, cualquiera, el tiempo no existía. ¿Y qué había si no existía el tiempo? Por eso es que se habla de un Big Bang, de un comienzo. Nosotros vamos de la Escritura, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero está demostrado que antes no existía el tiempo. Y no sabemos porque nosotros no sabemos lo que hay del más allá de lo eterno, porque nuestra mente es finita y es limitada. Pero hermano, aquel que es eterno e infinito nace como hombre en el tiempo y en el espacio. Aquel que nunca lloró y aquel que era felicidad absoluta y sumo gozo, agoniza en el Getsemaní. Aquel que alimentó o alimenta toda la creación y sus manos sustenta a todo el mundo, a buenos y malos, tiene sed, tiene hambre y desde niño es alimentado por su madre. Aquel que se dice que no puede ser tentado porque es Dios, experimenta nuestras tentaciones. Y aún, hermano, algo que muchas veces es paradójico. Aquel que es la vida y se supone que siendo Dios no puede morir, muere. Y este sí que es un gran misterio. Murió la naturaleza humana, quedó viva la naturaleza divina, pero tenía que morir porque tenía que pagar el precio por nosotros, un precio eterno, y solamente Dios podía pagar eso. Pero el que no podía morir muere. Y Agustín dice, no puedo decir que Dios muere, pero tengo que afirmar que quien murió en la cruz es Dios. Y hermano, ¿quién entiende eso? Solo Dios. Nosotros simplemente entendemos que Dios muere. Por eso le decía, el pensamiento semítico se va a los hechos, no se va al detalle de las cosas. Solo Juan se limita a escribir lo que os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó.
El anuncio de la vida eterna, hermanos, es Cristo Jesús mediante su encarnación, quien estaba con el Padre desde antes de todas las cosas, pero se manifestó en el tiempo. Solo podemos ser santificados mediante la ofrenda del cuerpo del Señor Jesucristo hecha una sola vez y para siempre. Él fue quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Porque primeramente os he enseñado, dice la Escritura, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz. Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Por medio de qué lo hizo? Por medio de la encarnación. Miren, el Señor Jesucristo, quien jamás pecó, porque la Biblia dice que Él no pecó explícitamente, ni se encontró engaño en su boca. Él, podríamos decir, para comprender un poco bien, Él conocía el pecado de una forma intelectual. Conocía el pecado de esta manera. Ahora, en la encarnación, hermanos, como un hombre, como tú y como yo, sentiría todo el peso del mismo, todo el peso del pecado. Es como si Él mismo hubiera cometido el pecado, pero sin pecado. Él, quien no conoció pecado por nosotros, Dios el Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Una vez le decía, no era más fácil, creo que era con usted, no me acuerdo, no era más fácil que Dios desde el cielo, si Dios dice que debemos de perdonar a nuestros enemigos y nos enseña el perdón de los unos a los otros, no era más fácil que Dios desde el cielo dijera, os perdono a todos. ¿No era mejor una declaración Dios desde su trono diciéndole a la humanidad, os perdono a todos? ¿No era mejor, hermano? ¿Por qué enviar a su Hijo a morir? ¿Por qué encarnarse? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué recibir el castigo de todos nosotros? ¿No era mejor que Dios dijera, os perdono y se acabó el problema? ¿Por qué ha de venir encarnado? ¿Por qué ha de venir hasta acá? Hermano, esto es más largo, pero quiero dejarle lo más central de esto, hermano. Y era que no se podía. Si queríamos ser salvos, este era el único medio. Ningún hombre podía pagar lo que Dios exigía. El hombre tenía que ser castigado eternamente y para siempre. Si Dios decía, os perdono a todos, Dios sería injusto. Dios sería injusto. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Y la paga del pecado es la muerte. Si Dios da perdón sin castigo, es injusticia. Tú y yo tenemos un sentido de justicia inherente. Tú y yo queremos que el culpable se castigue, el violador se castigue, el asesino se castigue, que lo metan preso, que le den la silla eléctrica, que le den la inyección letal. Si nos roban el celular, que lo cojan. Hay un sentido de justicia inherente y tú y yo queremos que el malvado o la injusticia se castigue y metan preso al culpable. ¿Qué sucede si el juez deja salir libre al culpable? ¿Tú qué vas a decir? Es una injusticia. Todo castigo merece un castigo. Todo delito, toda infracción merece un castigo. Y si no se hace, ¿qué sucede? Es una injusticia. Si Dios declara, os perdono a todos, sin dar un castigo, eso que viene siendo, hermano, una injusticia. Y Dios es justo. Por eso, Cristo es castigado en nuestro lugar. Cristo, al ser castigado en nuestro lugar, Dios no es injusto. ¿Por qué? Porque está castigando tu delito, mi delito, en el Hijo, quien es el sustituto de nosotros al morir. Por eso, si tú te mueres hoy, si tú no estás en Cristo, tú mismo vas a pagar en el infierno. Ay, ¿por qué
Existe el infierno. ¿Por qué Dios tiene que mandar allí a la gente? Tú tienes un sentido de justicia dentro de tu corazón y pides que los malvados sean castigados. Ahora Dios, que es perfecto. Y seguimos, hermanos. Me perdí. Ok. Cristo tenía que ser verdaderamente hombre para podernos representar a todos. A ti y a mí, y verdaderamente Dios para poder pagar el costo eterno de la justicia divina. Por eso Él tiene que venir, Él tiene que encarnarse. Y así, y solo así, recibimos la vida eterna. ¿Quién es Cristo Jesús en nosotros? Los cristianos, hermanos, sabemos de la bienaventuranza en creer en el Señor Jesucristo. No fuimos, tú y yo no fuimos testigos oculares o directos de la encarnación. ¿Alguno aquí fue testigo ocular o directo de la encarnación? Ninguno. Pero la Biblia enseña, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú y yo somos bienaventurados. Creemos que el Señor Jesucristo estuvo en este mundo. Creemos que Él caminó en medio nuestro. El santo caminando en medio de pecadores. Hay un título que me llamó una vez la atención que me gustó mucho. Dice, el amor que caminó en medio nuestro. Hermano, y glorioso ahora el Espíritu Santo que nos capacita y nos da el don de la fe para creer estas grandes verdades de la encarnación del Señor Jesús. A pesar de que no vimos al Señor en carne, creemos que Él caminó y estuvo en medio de los hombres. A pesar que no le vimos morir y ser colgado en madero, creemos que Él murió por nosotros. A pesar de no ver la tumba vacía y al Señor levantándose de los muertos y un cuerpo de carne y hueso glorificado, creemos que Él resucitó. A pesar que no le vimos ascender, creemos que está a la diestra de Dios. Creemos que así como se fue, así volverá. Subió en carne, en un cuerpo glorificado. Así volverá, así estará para siempre con nosotros por toda la eternidad. Mis hermanos, para ir concluyendo, la encarnación no fue una contingencia en Dios. Dios no improvisó en la encarnación para venir a salvar a sus hijos. No fue, como decimos muchas veces, un plan B. Simplemente la Biblia dice, el Cordero de Dios ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días, en los postreros tiempos. Y dice la Biblia, por amor a vosotros. La encarnación fue la más grande manifestación del amor de Dios por nosotros, por sus hijos, por sus elegidos. Qué gran privilegio, hermano, tienes tú y tengo yo como cristianos de creer y conocer esta gran verdad. Hermano, este acontecimiento de la encarnación cambió todo. Y como creyentes debemos de anhelar ver ese gran día en que Él vuelva, en volver a verlo. Y hermano, adora todos los días a Dios por permitirte disfrutar y conocer al Señor. Miren, muchos quedarán por fuera. Muchos, miles, millones. Muchos no fueron arrastrados de su propia voluntad a los pies del Señor como lo fuimos tú y lo fui yo. Tú y yo no queríamos venir al Señor. Él venció nuestra voluntad
por su gracia. Cristo venció nuestra resistencia para venir a Él. Por su bendita gracia, hermanos. Pero muchos quedarán por fuera. Aquí no es que si tú quieres aceptar o no al Señor. Hermano, aquí es muchísimo peor. Es que si Dios te quiere aceptar a ti. No es que si tú rechazas a Cristo o no lo rechazas. Es si Dios te rechaza a ti. Suena muchas veces un poco confuso, duro, pero es lo que la Biblia nos enseña. Ay, ¿cómo sé yo que Dios me llama? Pues, ¿estás en la iglesia? ¿Estás en Cristo? ¿Estás caminando con Él? ¿Lo estás buscando? ¿Eres consciente del pecado? ¿Estás arrepentido de tus pecados? Sí, ok. Pero hermano, el corazón del hombre debe de humillarse y suplicarle al Señor si entiende esta gran verdad. Él dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero ¿sabes por qué no le echa fuera? Porque otros textos dice, el que llega a Él es porque el Padre lo trae. No es porque tú quieras venir a Cristo y Cristo no te va a echar fuera porque tú vienes, no. Es porque el Padre te coge a ti y te trae al Hijo. Dice, el que viene a mí yo no le echo fuera. Es el mismo Padre dándoselo al Hijo. El Hijo muriendo por ellos. Hermanos, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y amigo, la muerte es ese estado de separación eterna de Dios. Si no estás en Cristo, tú no vas a morir. Ya tú estás muerto. Solamente estás esperando es el momento en que tu cuerpo se caiga, se desplome. Y al cerrar los ojos en esta tierra y a ver la gran realidad de que Dios existe y de que existe un infierno, si mueres sin Cristo será demasiado tarde. Hermanos y amigos, ¿para qué nacer en este mundo si mueres sin Cristo? No tiene sentido, hermanos. El rico de la parábola o el rico y Lázaro, sí, disfrutó de los placeres de este mundo. Qué delicia, qué sabroso. Pero al final dijo, Padre Abraham, deja que Lázaro deje caer una gota de agua sobre mi lengua. Hermanos, no estamos en contra de no disfrutar de las providencias temporales que Dios nos da sobre esta tierra. A lo que hoy es que vivir en este mundo, nacer en este mundo, sea que estés en la pobreza, en la enfermedad y en el sufrimiento, o sea que estés en la riqueza, en la opulencia, en los estatus más altos, si estás sin Cristo, mejor no hubieras nacido, hermano. Es lo peor que puede experimentar el hombre, vivir lejos del Señor. Que el Señor los bendiga, hermano, que el Señor les guarde. Amén. Gloria al Señor por su palabra, que claro